Vamos a ver algunas características de la factura A. Veremos cómo se confecciona y cuáles son las tasas del IVA que aparecen en ella. Para comenzar nuestro video, supongamos el siguiente ejemplo de cadena productiva. En primera instancia tendremos un fabricante o un industrial, que lo llamaremos responsable inscripto, que va a fabricar un bien y venderlo al distribuidor, otro responsable inscripto. A su vez, ese distribuidor va a entregar ese bien o venderlo al comerciante, que también es un responsable inscripto. Finalmente, el comerciante va a vender el bien al consumidor final, que es quien finalmente paga el IVA. En el caso del industrial, emite una factura A, ya que es responsable inscripto, y se la entrega al distribuidor. A su vez, el distribuidor emite otra factura A, porque también es responsable inscripto, y se la entrega al comerciante. Por último, el comerciante entrega una factura B al consumidor final. ¿En qué se diferencian? La factura A discrimina el IVA, aparece aparte el IVA, y en la factura B aparece incluido. Bien, ¿cómo se paga el IVA? El consumidor final paga el IVA al comerciante. A su vez, este comerciante lo paga al distribuidor como crédito fiscal. El distribuidor lo paga al industrial como crédito fiscal. Y el industrial lo deposita en las cuentas de la AFIP. La AFIP es la que recibe el monto de dinero. A su vez, podemos decir que el industrial vende al comerciante, ¿sí?, y está utilizando débito fiscal. Y lo mismo van a hacer los otros agentes. Finalmente, quien paga el IVA es el consumidor final. Vamos a ver algunas características de la factura del tipo A. Es un documento que envía el vendedor al comprador en el cual se acredita legalmente una operación de compra-venta. Recordemos que en el caso de la factura A el IVA se encuentra discriminado y va a ser una factura que se entrega entre responsables inscriptos. Se utiliza como comprobante de entrega de mercaderías o realización de servicios. En el caso de la factura A, se emite entre responsables inscriptos, como dijimos, siendo quienes realizan compras, ventas y prestaciones de servicios, estando alcanzados por el impuesto del IVA. El original es para el comprador y representa la constancia de una compra realizada al contado, a plazo o bajo otra modalidad. Finalmente, el duplicado es para el vendedor y representa la constancia de una venta, realizada en efectivo u otra modalidad. Como dijimos anteriormente, la factura A discrimina IVA y se emite entre responsables inscriptos. Por ende, es pertinente saber qué es el IVA. El IVA va a ser un impuesto que se aplica a la venta de bienes o a la prestación de servicios y va a ser una tasa porcentual que va a recaudar el Estado a través de la AFIP y con ello va a financiar al Tesoro Nacional. En síntesis, podemos decir que el IVA significa impuesto al valor agregado y es un impuesto nacional que grava las ventas de bienes muebles, obras, locaciones, prestaciones de servicios y las importaciones definitivas. En su dinámica, el impuesto incluye el gravado de débitos, lo que se debita de una cuenta o se saca o descuenta, de créditos, lo que se acredita en una cuenta o se añade o se suma a esa cuenta, bonificaciones, descuentos e intereses.
El importe que se cobra en concepto de IVA, ¿sí?, se lo denomina débito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un responsable inscripto, una empresa o un particular, vende a un tercero o a un consumidor final algunos bienes. En esos bienes se cobrará un monto y a ese monto se le añade una tasa porcentual en concepto de impuesto o en concepto de IVA. A ese cobro se lo denomina débito fiscal. Por el contrario, el importe que se paga en concepto de IVA, ¿sí?, lo que se paga, se lo denomina crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos el ejemplo del responsable inscripto que veníamos hablando. Este responsable inscripto, al venderle a terceros o a consumidores finales, necesita comprarle, a su vez, a un proveedor o a algún fabricante. Cuando compra los bienes que en el futuro va a vender, los hace pagando una tasa de IVA que se la denomina crédito fiscal. El organismo encargado de recaudar el IVA es la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Vamos a ver ahora algunas formas de pago del IVA. Vamos a construir un cuadro con los diferentes tipos de pagos del IVA, con algunas de sus características. Primera forma de pago, la llamamos IVA crédito fiscal. Va a ser un importe aplicado a las compras. Es el monto que la AFIP debe a la organización. Cuando una organización compra a un proveedor, paga una tasa del IVA, eso lo hace a modo de IVA compras, y es un crédito que tiene la organización con la AFIP. La AFIP debe devolverle ese IVA a la organización. También tenemos el IVA débito fiscal. Es un importe aplicado en las ventas. Es el monto que la organización le debe a la AFIP. Cuando una organización vende a un cliente, por ejemplo a un consumidor final, le está cobrando IVA. Y eso lo debe a la AFIP. Bien. Finalmente tenemos el resultado. Es la diferencia entre el IVA crédito fiscal, vamos a marcar, diferencia entre el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, siendo el monto que se abona a la AFIP. Vamos a analizar algunas tasas del IVA que se cobran como impuesto. Para ello vamos a construir un cuadro donde tendremos la denominación, las siglas con que identificamos las tasas y algunas de sus características. Primer tasa del IVA la llamamos tasa nominal o tasa general. Es la más común que se cobra en el IVA. Se identifica con las siglas TN y TG y se imputa un 21% al importe grabado. Como dijimos, corresponde a la mayoría de las operaciones del IVA. También tenemos la tasa incrementada, la identificamos con las siglas TI, se imputa un 27% sobre el importe grabado y corresponde a determinados rubros, por ejemplo, electricidad y telefonía rural. También tenemos la tasa reducida, la identificamos con las siglas TR, en ella se imputa un 10,5% sobre el importe grabado y se aplica a determinados productos o rubros, por ejemplo, productos primarios, todo lo obtenido de la naturaleza, asistencia médica, sanitaria y paramédica, transportes de pasajeros con recorridos superiores a 100 kilómetros, al sector gráfico, diarios, revistas y afines. Vamos a analizar algunos importes del IVA que van a aparecer en la factura A. Vamos a construir un cuadro
donde van a estar los importes dentro de la factura A, sus características y algunos ejemplos. Veamos el primero. En la factura A nos va a aparecer un casillero que se va a llamar importe grabado, que van a ser los bienes que se van a grabar con el IVA, ¿sí? O los servicios. Va a ser el precio natural del bien, en este caso del bien a comercializar, el equivalente a su valor de costo. En definitiva, es el valor al que se le imputará la alicuota del IVA, ¿sí? Alicuota podemos llamar también a la tasa del IVA. Un ejemplo, estamos vendiendo una gaseosa a 50 pesos. A esos 50 pesos los vamos a llamar importe grabado, ¿sí? Luego a este importe grabado se le aplicará el IVA, como veremos a continuación. Tasa del IVA. También lo podemos llamar IVA tanto por ciento, o IVA 21%, o IVA 27%, o el porcentaje que fuese. Es la tasa del IVA que se aplica al importe grabado, calculándose como porcentaje de ese mismo importe grabado, según la tasa de IVA que corresponda. Por ejemplo, 21%, 27%, etc. Bien, en este caso, en la factura encontraremos un casillero que nos diga IVA tasa nominal con su variación porcentual. En este caso tomamos 21%. Anteriormente teníamos el importe grabado, que era de 50 pesos. A este importe de 50 pesos se le aplica un 21% en concepto de IVA y nos da el equivalente de 10,50. Finalmente, nos aparecerá en la factura A un casillero denominado importe total, ¿sí? Corresponde a la sumatoria del importe grabado más la tasa porcentual del IVA. En nuestro ejemplo va a ser importe grabado, o sea el importe de la gaseosa, más la tasa porcentual del IVA, que era del 21%. Importe grabado, el valor de la gaseosa, el precio natural de la gaseosa, 50 pesos, más la tasa del IVA, o sea el 21% de 50 pesos. Sumados estos dos valores nos da el importe total, que es 60,50. Entonces tenemos lo siguiente. El 2 de agosto del año X, la empresa denominada Super 1, responsable inscripto, vende a la empresa Ring 2, también responsable inscripto, las siguientes existencias. 2 placas madre, valuadas en 4.100 pesos cada una. 2 microprocesadores, valuados en 7.200 pesos cada uno. La operación se encuentra respaldada a través de una factura A con IVA y posee una tasa nominal del 21%. Vamos a proceder a realizar la factura. En el caso del nombre del vendedor vamos a poner Super 1. Y vamos a agregarle RI. Bien. Supongamos que es la factura número 1. Vamos a borrar acá, que quedó un poco superpuesto. Hemos dicho Super 1, responsable inscripto. Bien. Dirección X, quit X también. Fecha, tenemos 2 de agosto del año X. El cliente va a ser Ring 2. También va a ser un responsable inscripto. Vamos a obviar algunos datos personales. ¿Sí? El IVA vamos a marcar que es del 21%. Bien, vamos a empezar a llenar los campos. Unidades del primer artículo 2. Lo llamamos placas madre.
a poner P madre. Precio unitario de esta placa madre, 4.100 pesos. Esto sería el precio de cada una. Al ser 2, tenemos un total de 8.200. Vamos a clarificar bien ese número que no se entiende bien. Ahí lo ponemos bien. Acá teníamos entonces 8.200. Perfecto. Vamos con el segundo artículo. 2 unidades de microprocesadores. Vamos a ponerle micro P. Precio unitario de cada uno va a ser 7.200 pesos. Al ser 2 nos da un total de 14.400. Esperen que vamos a poner bien el número, si no, no se entiende. Bien. Entonces habíamos dicho que eran 14.400. Perfecto. Bien, acá tenemos los casilleros que habíamos comentado en partes anteriores del video. En importe grabado va a ir la sumatoria de todos los artículos, ya sea de las 2 placas madre como de los 2 microprocesadores. En total, los 8.200 más los 14.400 nos va a dar un importe grabado de 22.600. A este importe le vamos a aplicar el IVA, ¿sí? 0 interés, 0 descuento. El IVA dijimos que era del 21%. El 21% de 22.600 nos da 4.746. Bien. El importe total, ¿cómo lo calculo? Sumo el importe grabado, 22.600, más el impuesto del IVA, 4.746. Nos da un total de 27.346. Y eso es todo.